Buenas noches, familia del terror. El día de hoy estamos en un video muy especial, porque el día de hoy nos acompaña un viejo amigo y conocido del canal. Estoy hablando de Jesús, de leyendas de aquí y allá. Démosle una cálida bienvenida a Jesús, el cual nos contará una historia de terror. Así que te pido que te coloques tus audífonos, busques un lugar oscuro y prestes mucha atención, ya que Jesús te hará temblar de miedo. Quiero agradecer bastante esta colaboración con el fantasma del terror y con toda esta gran audiencia del terror. Mi nombre es Jesús G. Con este relato espero y sientas el miedo hasta los huesos. La morgue. Sabemos que hoy en día existen varios anfiteatros, o mejor conocidas como morgues, donde las condiciones como se les atiende a los cadáveres son sumamente precarias. Los refrigeradores no funcionan en óptimas condiciones, tampoco se sigue de manera correcta el procedimiento de la necropsia, y solo son precarias salas con viejas planchas con olor a suciedad, pero sobre todo carne putrefacta, y solo esperan a algún familiar para la entrega del cuerpo y de esta manera le puedan dar sepultura. Y cuando él muere en un delito o algún hecho violento, llega a la morgue donde se les hace la praxis médica de la necropsia, con la cual buscan dar la mayor información posible a las autoridades para su esclarecimiento. Pero ¿qué sucede con los cadáveres que no tienen la fortuna de que algún familiar les busque o les reclame? Dichos cadáveres son canalizados a la fosa común, sin un lugar donde se les llore. Esta leyenda se desarrolla en cierta ciudad de Sudamérica que aún no estaba muy desarrollada, por ende tenía una morgue que daba más problemas que soluciones. El personal que ahí laboraba se quejaba todo el tiempo de faltas de insumos y condiciones higiénicas, ya que normalmente lo que se destinaba para el funcionamiento de esa morgue en el presupuesto gubernamental era clásico que algún político se lo adjudicara para él. Un día se daba una riña en un burdel de aquella ciudad. Más tarde llegaban las autoridades para ver qué había ocurrido. Sin embargo, había 2 personas muertas. Uno de esos hombres muertos era un afamado señor de dinero de aquella ciudad, al cual se le tenía como una vil persona despreciable de nombre Jacinto, pues se sabía que amenazaba a sus trabajadores y no obstante se aprovechaba de su estatus de poder para tratar de arrebatar por una mísera cantidad de dinero la tierra de otras personas que al final normalmente lograba obtener. De la otra persona realmente no se sabía nada, solo parecía de dinero, pero el fino traje hecho a la medida, el reloj que portaba, llevaba un perfume en el bolsillo. Parecía que estaba obsesionado con oler su manga del saco donde rociaba su perfume. Un testigo mencionaba cuando hacía la declaración de lo que había pasado realmente y mencionaba que ese hombre, del cual no se sabía nada, era un empresario y que aparentemente pasaba por ese pueblo que estaba de paso hacia el destino donde se jactaba que cerraría un millonario negocio. Así Jacinto, aquel hombre vil por su personalidad egocentrista, le decía que él también era de dinero y se ponían a jugar cartas. Las apuestas eran bastante elevadas. Aquel desconocido le mencionaba que esas sumas monetarias no eran nada para él y sacaba una botellita de perfume y se ponía en la manga de su saco y lo olía constantemente. Así Jacinto ponía la excusa que estaba jugando así de mal aquella partida de cartas por el excesivo olor a perfume que le mareaba bastante. Aquel joven desconocido decía que lo disculpara, pero que de chico había caído a un pozo donde la gente solía arrojar animales muertos y que estuvo ahí por más de 12 horas en ese nauseabundo pozo con olor a muerte y aparentemente se le había hecho una obsesión por el trauma que ese evento le había generado. Entonces Jacinto volvía a perder y sacaba su revólver, acusándolo de tramposo. El otro joven desconocido hacía también lo mismo, y en fuego cruzado ambos perdían la vida. Ese día en particular hacía más calor que de costumbre, y los refrigeradores estaban averiados.
Las moscas se hacían presentes en ese recinto y llevaban ambos cuerpos nuevos a la morgue. Ya de noche, uno de los cuidadores escuchaba un llanto proveniente del interior de aquellos refrigeradores y no se atrevía a ir, ya que realmente le daba miedo, pues a pesar de ser un trabajador de una morgue, en la noche nunca le había sucedido nada tan aterrador ni impactante como lo que esa noche le estaba tocando vivir. Esa noche no pudo continuar más escuchando el constante llanto de ese muerto, aunque por su cabeza pensó: ¿y qué tal si no es un muerto y voy a dejar morir a ese pobre cristiano por el miedo que tengo? Entonces se armó de valor y entró para verificar qué estaba sucediendo. Así abrió lentamente la rechinante y vieja puerta de ese refrigerador. Entonces, al sacar poco a poco el cuerpo, vio las lágrimas que corrían de ese rostro y parecía que se estaba tapando la nariz con el brazo. Y como si la imagen aún no fuera lo más aterradora posible, vio que ya le habían realizado la necropsia, cosa que él sabía que no era posible que siguiera vivo. Entonces salió huyendo del lugar. Ya no tuvo la cautela de cerrar ese refrigerador, pues por el excesivo miedo no lo hizo. Así al día siguiente encontraba el cadáver alejado de los refrigeradores, que era donde se concentraba el mayor olor a podrido. Se dice que ese muerto, su trauma de infancia, aún lo acompañaba después de la vida. Lo regresaron nuevamente al refrigerador y mucha gente lo escuchó llorando posteriormente todo el tiempo que estuvo ahí. Al haber ya transcurrido tiempo, se dice que nadie lo reclamó y lo desecharon en una fosa común. Gracias, Jesús, por esa historia tan aterradora. Ahora toca mi turno, el cual te contaré una historia sobre la morgue. Esta historia comienza así. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentí que había algo que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares, morgues y diferentes cosas, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que puedes toparte a una anciana rondando por los pasillos, que escuchas cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuenta, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por los lugares. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba solo, incluso por unas horas. Y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran de su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que otro día traería a mi asistente, con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté que a dónde se dirigía. Me dijo que ya casi era hora. Me quedé extrañado. Quizás era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran alrededor de las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansado, así que tapé mi cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché a alguien que se acercaba por los pasillos. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana
que ronda por los pasillos. Me daba miedo encontrarla. Y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó. Indicaban que eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir del lugar. Estaba a punto de hacerlo, cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helado. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en que se encontraban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondió. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una sala de hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que vi. Al poco rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada, me dijo: sé lo que viste. Qué mal que te hayan dejado solo y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave aquí al hospital. Nadie supo de qué padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, para ser exacto, a las 3 de la mañana, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí en mano mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó este crimen, la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo diablo, que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3 de la mañana, el diablo viene a jugar con los muertos, haciéndolos que hablen, incluso que se levanten de sus lugares. Me habían contado esa historia, pero yo no creía. Y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída. Me dejaba solo a veces. Casi nunca hablaba mucho. Mira, si yo fuera tú, yo no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser. Si estuvo conmigo casi toda la noche. Yo solo te digo que la morgue quedó embrujada desde ese día por culpa de la anciana, el doctor y la asistente. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumado, así que no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún siguen esperando. Dime tú, ¿conoces alguno? Esta es la historia del día de hoy. Quiero agradecerle a Jesús por haberme acompañado en esta colaboración y habernos traído esa terrorífica historia. Mil gracias, Jesús. De antemano agradezco bastante la oportunidad de colaborar con El Fantasma del Terror y que esta gran audiencia haya escuchado este relato. Mi nombre es Jesús G. Y a mí, y estoy seguro que al Fantasma del Terror, te deseamos una mórbida noche. Igual, a toda la familia del terror,
los invito a que pasen al canal de Leyendas de Aquí a Allá, el cual te estaré dejando en la descripción del video. Jesús cuenta con un alto repertorio de historias de terror, las cuales te causarán mucho miedo. Así que te invito a que pases a su canal, que te dejaré en la descripción del video. De igual manera, si te gustaron esas historias y quieres otra colaboración con Jesús, déjanos tu like, apóyanos, comparte este video, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas tanto al Fantasma del Terror como a Leyendas de Aquí y Allá. Por el momento es todo, yo me despido. Recuerden que yo soy el Fantasma del Terror. Nos vemos pronto. Buenas noches.